Son las 9:44 de la mañana. Recién se ha publicado en la editorial Senda un libro que ha sido una suerte de compilación del ex vicepresidente español Alfonso Guerra. Y esta compilación tiene que ver con el europeísmo. Se preguntan en el título, Europa, otoño o primavera. La editorial Senda la dirige Arturo Pérez Reverte y, según la reseña del diario ABC en Madrid, al momento de presentar el libro dijo: se nos ocurrió que era un buen momento para hablar de si Europa está hoy muriendo, naciendo o tal vez las dos cosas a la vez. Todo un sistema de vida se está desmoronando para dar paso, no sabemos bien a qué. Abordemos este tema. En la ciudad de Madrid está Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por Hola, sumarte a la conversación. ¿qué hay? Buenos días. Y en la ciudad de Londres está el profesor de política en la Universidad de Londres, Francisco Carballo. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes Buenos por días, allá. César Miguel. Gusto saludarte. Muy bien. Hago la pregunta, me llama la atención lo que dice Pérez Reverte. Europa, hay que hablar si Europa está muriendo, naciendo o tal vez las dos cosas a la vez. Yo no sé si las dos cosas a la vez pueden ocurrir, pero si lo dice un hombre como Pérez Reverte, pues algo tendrá entre manos. ¿Otoño o primavera? ¿En qué estado está Europa en este momento, Alberto? Bueno, yo creo que está claramente en primavera después de haber salido de un periodo invernal largo, de 20 años casi, en el que las instituciones europeas pues perdieron todo el prestigio que tenían, sobre todo en estados como España o Portugal o estados o Italia, estados del sur, después de una aproximación muy economicista, la crítica que se le hacía era la Europa de los mercaderes, pues lamentablemente, probablemente la guerra de Ucrania nos ha hecho darnos cuenta de cuál es el verdadero objetivo de la Unión Europea y no es otro que un proyecto de prevención de conflictos y de reconciliación entre europeos. Y eso es en el punto en el que estamos ahora, ¿no? La nueva Ujú. comisión, nueva que ya está acabando el mandato, pues ha retomado una perspectiva política, ha abandonado un tanto la perspectiva económica y bueno, mantiene también esa dimensión social. Por eso pienso yo que estamos en primavera. Muy bien. Le hago la pregunta entonces a Francisco Carballo, allá en Londres. ¿Otoño o primavera, Francisco? Quizás ninguna de las dos, en mi opinión. Coincido con Alberto que la Unión Europea hoy tiene mucho más aceptación entre el pueblo europeo que lo que tuvo hace unos años, Ujú. después de la crisis de Brexit y sobre todo la crisis financiera que golpeó muchísimo a la Europa del Sur y hoy de alguna forma la legitimidad de Europa se ha reconstituido. Por ejemplo, es interesante ver que Giorgia Meloni, que de alguna manera viene de ese Sí. mundo de protestar contra Europa y de insultar a los burócratas de Bruselas, cuando llegó al poder, el primer discurso era conciliatorio. Entonces, en ese sentido, sí que hay cuestiones para celebrar en relación a lo que es la Unión Europea. Sin embargo, creo que Europa como construcción cultural, como Ujú. bloque de poder en el mundo, está en un momento bastante complicado. Es el cabuz en la locomotora de Occidente, Ujú. puede quizás decir que es el corazón de Europa, el corazón de Occidente, pero la locomotora está en Estados Unidos. Ujú. Y por otro lado, es una región que no sabe a ciencia cierta dónde está en relación con China, en relación con India, en relación con América del Norte, que tiene que encontrarse cultural, económicamente, y creo que hasta ahora es una tarea pendiente. Hablaba Francisco Carballo, profesor en la Universidad de Londres. En el largo prólogo que Alfonso Guerra escribe
para presentar el libro Europa, Otoño o Primavera, habla del Brexit y dice, fueron muchos los que creyeron que la decisión de abandonar la Unión Europea tendría seguidores, que otros países se plantearían transitar el mismo camino. Lejos de producirse tal fenómeno que hubiese debilitado gravemente el proyecto de unidad europea, el Brexit ha jugado como una especie de vacuna. No solo no ha cundido el ejemplo británico, sino que se suman otros para intentar el ingreso en la Unión, dando muestras de una fortaleza inesperada. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, Alberto. El Brexit como vacuna, es decir, solo los británicos se quedaron allá, del otro lado del mar. ¿Qué opinión te merece este acerto del señor Guerra? Bueno, a ver, el Brexit es yo creo que es una cosa muy, muy compleja, y la realidad es que pudo tener su sentido visto desde una sociedad británica, porque esto lo tenemos que remontar al año 46, cuando en la conferencia de La Haya se plantean dos modelos de qué Europa queremos, la Europa federal y la Europa de la cooperación. Los británicos nunca quisieron esa Europa de la integración, de la federación. Y bueno, se vieron obligados a entrar en los 70 y al final pues nunca se sintieron cómodos. Y probablemente, muy a mi pesar y a mí me gustaría que estuvieran dentro, pero probablemente su forma de ver el mundo no cuadra con la Unión Europea. Dicho esto, también es una vacuna porque la realidad es que, como solía decir Alfonso Guerra además, fuera hace mucho frío, ¿no? Fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío. Otros lugares que han tenido pues tentaciones similares, otros miembros como puedan ser Polonia, por ejemplo, o incluso Hungría, están viendo que un Estado fuerte, miembro del Consejo de Seguridad, del G7, como es el Reino Unido, pues tiene más inconvenientes que ventajas fuera de la Unión Europea. Entonces es una vacuna contra los movimientos antieuropeístas, sí, pero también es verdad que probablemente el Reino Unido, como otros países como Noruega o como Islandia, por su propia forma de ver el mundo y sus propias características internas, probablemente nunca tuvieron que estar dentro de la Unión Europea. A ver, en el libro, la historiadora Cristina Manzano habla de esta comunidad que aspira a establecer un espacio político más allá de la Unión Europea y que agrupe a 43 países. ¿Cómo sería esa ampliación? Y aprovechando la cita que recién hizo Alberto de Alfonso Guerra, de fuera de Europa hace mucho frío, la alusión evidentemente va a Rusia, hacia esas gélidas tierras del norte, y resulta que Rusia ha traído de nuevo la guerra a Europa. ¿Cuál es el contexto ahora? Le pregunto a Francisco Carballo. Bueno, una cosa que habría que pensar es que la institución que está haciéndole frente a Rusia es la OTAN. En ese sentido, cuando Finlandia y Suecia quieren protección, se unen a la OTAN. Entonces aquí habría que pensar que estamos hablando de un europeísmo atlántico, un europeísmo que tiende puentes hacia los Estados Unidos y que de alguna manera se constituye como un eje de poder transcontinental. Yo no sé si la Unión Europea per se esté haya invertido tanto en la guerra como lo ha hecho la OTAN. Yo siento que incluso algunos líderes europeos, Macron, Scholz, tienen sus dudas sobre la política que ha seguido la OTAN respecto a Ucrania. Entonces, creo que habría que hacer esta diferencia grande entre lo que quiere la Unión Europea y la Europa que se agrupa alrededor de la OTAN. Pongamos ahora el contexto un poco más amplio. Europa frente al resto del planeta y qué rol puede jugar. Enrique Moradielos, en el libro que comentamos, dice: no son pequeños los problemas a que se enfrenta Europa, que debe acomodarse a un mundo globalizado
que cada vez es menos eurocéntrico e incluso menos euroatlántico, o lo que es igual, menos occidental. Eso nos pone entonces no solo frente a Rusia, sino también frente a China. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Alberto. Sí, a ver, Europa es Occidente, pero Europa es Europa. Y Europa es un continente o es un concepto al que aspiran muchos, y es una forma de vivir, es una forma de disfrutar, de tener derechos. Y Europa tiene parte buena y parte mala. Es decir, Europa es pagar impuestos, Europa es un estado de bienestar grande, y Europa, pues, a muchos no le gusta, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Europa es parte de Occidente, pero no solo Occidente. Europa es Occidente, conjunto con Estados Unidos y con América Latina y algunos otros estados, y ahora mismo vivimos una confrontación entre el Occidente que propugna la democracia y el liberalismo económico y el mundo autoritario, y en algunos casos casi totalitario, en el que está, pues, Rusia, en el que está Corea del Norte, en el que está China, en el que está Irán, y en el que hay alguna serie de estados que se van alineando de forma voluntaria. Es verdad que Europa es quizá más pequeña de lo que hemos pensado. También es verdad que la idea de Europa surge de la pequeñez de muchos estados. Surge con Coudenhove-Kalergi, en el que dicen no tiene ningún sentido que estemos separados cuando existen gigantes como Rusia y como Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que Europa tiene los valores, y esos valores son el corazón de Occidente. Somos un continente de unos 400 millones de habitantes que llega más lejos de lo que tradicionalmente pues se ha llegado, y la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania es una lucha entre las opciones democráticas y las opciones autoritarias. Es decir, Ucrania es un estado que es probablemente el límite de Occidente, pero históricamente Ucrania ha tenido instituciones democráticas, como pues algunas relacionadas con los cosacos, instituciones donde se elegían a los líderes de forma democrática, y el otro lado pues empieza en Rusia. Y ahí hay un elemento que hace que Europa esté tan comprometida con Ucrania, más allá evidentemente, de una cuestión de seguridad. Compartimos una serie de valores que nos hacen estar en esa guerra ahora mismo. Entonces, digamos que la guerra, la pelea, el conflicto es mucho más amplio de lo que ocurre en Ucrania. Es un conflicto por formas de entender la vida, por formas de entender la sociedad internacional, por una sociedad internacional que tenga reglas frente a una sociedad internacional que no tiene reglas, que es lo que están propugnando estos otros actores. Ya, hablaba Alberto Priego de la Universidad de Comillas en Madrid. Leo esto que opina Ignacio Camacho en el libro que comentamos y que cita el propio Alfonso Guerra en su prólogo. Los retos concluyentes del nuevo orden geoestratégico mundial han sorprendido a Europa en una situación de vulnerabilidad agravada por deficiencia en el liderazgo. Hablemos del liderazgo. No hay un nombre así determinante como lo pudo ser la señora Merkel, pero ya citaste, Francisco, el caso de la señora Meloni, ¿no? Que era tan antieuropea y ahí ha estado muy cordial entre todos. ¿Cómo definirías el liderazgo europeo a la fecha de hoy, Francisco? Deja que desear, sin duda. No tenemos grandes políticos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos bastantes demagogos, eso sí, y ahí es algo que tenemos que tener tomar con mucha atención. Quizás Macron pudiera despuntar, quizás Scholz pueda crecer, pero de momento es difícil. Creo que la Unión Europea en los últimos años ha estado bien llevada. Quizás me preocupa, por ejemplo, cuando Josep Borrell dijo que Europa es un vergel y el resto del mundo es una especie de muladar. Yo creo que para que Europa tome un lugar en el mundo, tiene que un poco asumir que el mundo que vivimos ha cambiado, que ya Europa no es el centro del universo, sino que tiene que provincializarse. Y una vez que se provincialice,
pueda compartir con el resto. Hay muchos jardines en este mundo, o debería de haber muchos jardines. Esta excepcionalidad de la libertad y la democracia y la justicia reside en Europa y el resto está en peligro de ser tomado por los bárbaros, no me acaba de convencer. Bien, has puesto un punto interesantísimo. Ya tenemos que cerrar esta conversación, pero no puedo hacerlo sin escuchar la opinión de Alberto Priego sobre esto. Alfonso Guerra hace observaciones políticas, teme la deriva hacia el autoritarismo por debilidad de lo que él llama abiertamente, con todas sus letras, la socialdemocracia, a la cual él pertenece. ¿Esa deriva autoritaria crecerá en Europa, Alberto? Bueno, yo creo que Europa es un continente social y ese es un elemento importante. Y esa deriva autoritaria y populista ha llegado a Europa cuando hemos sido poco fieles a esa naturaleza. En Europa, una diferencia fundamental respecto de Estados Unidos, por ejemplo, es que la gente no se muere en la calle. Si alguien necesita asistencia sanitaria, se le da. O el que no tiene para pagar un colegio privado, tiene un colegio público. En la medida en que no atendamos a eso, en la medida en que no cubramos las necesidades de nuestros ciudadanos buscarán respuestas populistas y autoritarias. Europa social ha vuelto, hemos dejado la Europa de las agencias de calificación que durante tantos años pues desvirtuaron y desdibujaron el panorama, y yo sí discrepo un poco con mi compañero de tertulia, y sí que creo que existen líderes en Europa, y esos líderes creo que no hay que buscarlos en los gobiernos nacionales, hay que buscarlos en las instituciones comunitarias. La señora von der Leyen es un ejemplo vital desde hace 50 años, ¿no? Su historia personal es una historia de superación y ha demostrado ser muy valiente al frente de la Unión Europea, pero el propio Josep Borrell, que es un político español, aunque no ha sido muy político en España, pues también es otro ejemplo de igual que von der Leyen, de alguien que deja al lado los intereses nacionales y busca unos intereses que van más allá, ¿no? Las declaraciones de Borrell cuando invaden Ucrania son muy claras. Las fuerzas del mal asolan Europa. Es decir, no buscó un elemento de interés nacional, ni siquiera de Europa, y buscó el bien común. Y muchos de los movimientos que llevan a cabo el presidente, la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión buscan más ese elemento, ese bien común, ese elemento global de lo que hace cualquier líder nacional. Yo sí que creo que hay un liderazgo ahora en Europa y ese liderazgo lo tenemos que buscar en las instituciones comunitarias. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Y muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Un placer, César. Un abrazo hasta Miami. Un abrazo. Francisco Carballo es profesor de política en la Universidad de Londres. Y luego de la pausa comercial, vendremos entonces una breve conversación con el editor del libro, el compilador del libro, Alfonso Guerra. Son las 10:02 de la mañana y esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Gracias, Flora Alicia. Son las 10:10 de la mañana y en este momento vamos hasta la ciudad de Sevilla, donde en la línea telefónica se encuentra el ex vicepresidente español, don Alfonso Guerra. Don Alfonso, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias. Buenos días, encantado de hablarles. Muchas gracias. Le leo a usted en el prólogo del libro que nos ocupa, Europa, Otoño o Primavera. Dice: hay pocas dudas sobre el hecho de que los últimos años han sido de prueba para Europa. Las adversidades que han aparecido casi simultáneamente hicieron pensar a muchos que Europa dormía un sueño anestesiador del que no lograría despertar. No ha sido así. La arriesgada decisión de la ampliación a 27 fue una realidad difícil de digerir.
demasiados países en horribles condiciones económicas e institucionales. Sin embargo, una suerte de instinto de supervivencia hizo que todos los países se esforzaran en asumir su cuota de dificultad y la ampliación salió adelante. Me llamó mucho la atención, don Alfonso, el concepto que usted maneja de suerte de instinto de supervivencia. ¿Cómo es el instinto de supervivencia en un país? Pues sí, porque cuando los países, algunos países, entran en una situación muy complicada, hay una especie de acuerdo general que sale del suelo, telúrico, que sale de la tierra, que pone a la gente a trabajar con un celo que no tenían antes. Tal vez no son absolutamente conscientes de que lo están haciendo, pero de pronto se ponen a trabajar y a actuar colectivamente con una fuerza inesperada. Y eso lo saca adelante, porque la situación era muy difícil. A eso que usted ha descrito, del que yo hablo en el libro, hay que añadir también que hay un país potente que decide marcharse y que eso puede incitar también que otros quieran marcharse. Y hay una pandemia con una situación en el mundo que cuando se tarda en una vacuna para una infección se tarda 10 años, aquí se ha hecho en 10 meses. De pronto hay una fuerza que no se conoce que se tiene, pero se tiene, que está ahí para los momentos de grave dificultad. Es cuando está en el borde del precipicio que surge una fuerza tan poderosa que resuelve los problemas que parecían insolubles. Don Alfonso, dice usted, para los europeos, los retos a los que se enfrenta Europa son el bienestar de las personas y el sistema democrático. Y cuando entra usted a hablar del sistema democrático, hace observaciones sobre los riesgos y peligros de la socialdemocracia y el llamado estado de bienestar. ¿Por qué le preocupa esto, don Alfonso? Sí, estamos en un momento complicado en cualquier parte del mundo y en concreto en Europa. Pero bien es verdad que si uno toma un momento concreto de una realidad, tal vez puede uno tener una visión equivocada. Quiero decir que cuando el corte es de poco tiempo, le ha tocado quizás una época muy buena o una época mala, pero si usted amplía el corte de tiempo a un espacio mayor, más grande, entonces la historia de Europa es muy positiva, pero pasa a veces por momentos complicados. Lo dice Jürgen Habermas, el filósofo alemán, que dice, es la primera vez que en Europa vamos hacia atrás en democracia. Y es verdad, estamos en un momento en que hay países que han decidido no ampliar la capacidad de los derechos civiles, de los derechos humanos, sino restringirla, cortar las competencias de algunas instituciones democráticas para que se puedan decidir las cosas desde el poder político sin que haya contrapeso en otros poderes, el judicial, el periodístico. Entonces ese es un mal momento. Pero si uno toma un espacio de los últimos 50 años, Europa ha avanzado muchísimo. Ya. En el momento en el que estamos viviendo hay una peligrosidad, porque se acepta una situación política que hace muy pocos años era totalmente rechazada. Quiero decir que cuando en 1945 los europeos pueden ver la llegada de los aliados a los campos de concentración, los europeos adquieren la conciencia de que nunca más ocurrirá, que el fascismo ya está enterrado para siempre. Pero no es verdad. En algunos aspectos está volviendo. Ya entonces, en el año 47, Thomas Mann predijo, el fascismo volverá y volverá envuelto en la bandera de la libertad, lo cual hace más difícil su combate, porque antes los movimientos fascistas o fascistoides negaban la democracia, negaban la libertad. Ahora no, ahora lo hacen defendiendo, teóricamente defendiendo, o falsamente defendiendo, con lo cual el combate es mucho más difícil. Lo hemos tenido estos días. Claro que el presidente de Brasil diga que lo que ocurre en Venezuela es sencillamente una narrativa, bueno, ¿esto qué es? Vamos a blanquearlo todos. ¿Y por qué, a su entender, por qué el señor Lula se entra en esas honduras y dice un exabrupto de ese tamaño, don Alfonso? Realmente es un verdadero misterio.
o se ha vuelto tonto o se ha vuelto demasiado listo. Porque no se comprende, ¿me entiende, no? Sí, sí, lo que quiero decir. Perfectamente. Usted dice algo muy interesante, dice los socialdemócratas, artífices con los demócratas cristianos del estado de bienestar, se han olvidado de cómo defenderlo. Están a la defensiva. En muchas ocasiones tratan de excusarse por su aceptación de políticas liberales. ¿Podría ampliar un poco esa idea, por favor? Sí. Mira, desde mi punto de vista, la socialdemocracia europea no ha digerido el planteamiento de la internacionalización de la economía. La socialdemocracia era internacionalista, pero ahora cuando el capitalismo se ha hecho internacionalista, la socialdemocracia no ha sabido responder. Quiero decir que el capitalismo es un sistema de producción y distribución que siempre ha sabido adaptarse al momento histórico en función de los instrumentos técnicos o tecnológicos que dominaban. Ahora ha hecho un cambio, al final del siglo XX, en los últimos años del siglo XX, ha hecho un cambio muy importante, trascendental, y es que ha internacionalizado las relaciones económicas, sobre todo financieras, y ha desplazado el centro de gravedad del capitalismo, que antes era la producción y ahora es el intercambio financiero. Antes el grueso del beneficio mundial del capitalismo era por la producción, por los trabajos, la producción de bienes. Ahora no, ahora es por intercambio de papeles, por intercambio de estampitas. Entonces, eso a la socialdemocracia no ha sabido captarlo. Entonces están a la defensiva, están o explicando que adoptan algunos de los principios del capitalismo liberal o neoliberal, o encerrados en una defensa antigua. Quiero decir, está pasando con los partidos socialdemócratas y está pasando con los sindicatos, que han perdido una fuerza tremenda. Antes los sindicatos defendían a los trabajadores, a todos los trabajadores. Después decidieron defender a los trabajadores que trabajan, dejando a un lado los que no trabajan. Después los trabajadores que trabajan y que son del sindicato, los que están sindicados. Y poco a poco, si no ponen pie en pared, poco a poco van a defender solo la estructura del sindicato. Es decir, sin objetivo, sin fin. Sí. Estoy hablando sobre todo de los países muy desarrollados. Sí. Naturalmente hay otras partes en el mundo donde el sindicalismo está naciendo, está organizándose ahora, ¿no? Sí. Entonces, la socialdemocracia ha perdido la visión. No hay que mimetizarse con el nuevo capitalismo. Hay que aceptar que hay un nuevo capitalismo, hay una nueva realidad, y usted tiene que buscar una estrategia para que sus principios, la defensa de los principios que usted hace, tengan camino. No pueden vivir como en los años 30, porque no es ese el capitalismo que existe, pero lo que no puede es encerrarse o mimetizarse del neoliberalismo, que es lo que en muchos países está ocurriendo. No saben defender lo que han hecho. El valor del estado de bienestar hoy no tiene defensores. Ya. Un último comentario, don Alfonso. Le leo lo siguiente. Escribe usted: lo fundamental del proceso de la política socialdemócrata consistió en reconocer el papel que en la sociedad tienen los no triunfadores, los perdedores, el ciudadano común al que dirigió el conjunto de las políticas sociales. Hoy parece que se les ha dado la espalda. Es prioritario el crecimiento económico sobre la provisión de las necesidades de los hombres. ¿Por qué se le dio la espalda? Sí, mire, se ha llegado un momento en que los gobiernos de todos los colores no tienen otro objetivo que el crecimiento económico. Es el único objetivo que mueve hoy a los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, de centro. O lo único con que ellos se dan a valer es: hemos crecido el 4%. Si has crecido el 4%, todo lo demás no importa. Es un gobierno exitoso. Pero claro, lo importante para un gobierno no es cuánto crezco, sino cómo se distribuye la riqueza que creo, cómo llega a los demás. Entonces, lo que hay hoy es un incremento de la desigualdad. Durante el siglo XX un poco se palió la desigualdad, pero ahora, desde el final del siglo XX y este siglo XXI, va aumentándose la desigualdad. Entonces, como
se sienten justificados con que haya crecido un 4, un 3% el PIB, el Producto Interior Bruto, con eso ya no tienen que dar cuenta de nada más, pero eso no es, y además la idea de que siempre, todos los años hay que crecer, el procedimiento de crecer el PIB continuamente, llegará un día en que eso no va a ser posible, y además no es el objetivo principal es el bienestar de las personas y la capacidad para vivir libres, vivir democráticamente y tener un sustento que te garantice un mínimo de libertad personal auténtica, que tú puedas elegir el futuro de tu vida, el destino de tu vida. Entonces, hoy no es así. Hoy, como todo es crecimiento, pues todos somos iguales, todos somos productores de crecimiento y ya está. Pero, oiga, ¿y este crecimiento para qué ha servido? ¿Qué ha hecho usted con el crecimiento? Hoy día se está incrementando poderosamente las grandes fortunas y reduciendo el nivel de vida de las clases más humildes. Don Alfonso, le agradezco inmensamente que nos haya concedido estos minutos en el día de hoy. Encantado, señor. Ha sido un placer. Muchas gracias. Don Alfonso Guerra, quien ha compilado el libro Europa, Otoño o Primavera, editado por la editorial Senda. Don Alfonso Guerra fue vicepresidente del gobierno español en los tiempos en que el presidente del gobierno era Felipe González. Tiene 83 años Alfonso Guerra, nació en Sevilla en 1940. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.